Jeremías 18:1 dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro es en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos en esta mañana que tú nos hables, que nos ayudes a todos, Señor, a siempre volver nuestros pasos hacia ti. Gracias, Señor, por ella. Gracias por guiarnos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías tuvo uno de los más difíciles ministerios como profeta. Al profeta Jeremías le tocó hablarle al pueblo de Israel un mensaje no muy agradable. El profeta Jeremías tuvo que sufrir hablar la profecía al pueblo de Israel por el contenido de ese mensaje. Él tuvo que hablarle porque Israel definitivamente iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años por su desobediencia. Jeremías hablaba a Israel de ese mensaje. El pueblo de Israel no entendía la voluntad de Dios. Ellos seguían desobedeciendo a Dios y entendía que Dios lo iba a bendecir en esa condición. Y Jeremías le decía que no, que eso no era lo que iba a pasar, que Dios lo iba a llevar cautivo a Babilonia por 70 años. Y por causa del mensaje, Jeremías sufrió por lo menos 2 veces intento de asesinato. Lo querían matar. Pero no solamente lo querían matar, fue llevado a la cárcel y allí lo azotaron también. Por lo cual usted ve a Jeremías deprimiéndose y no querer hablar la palabra de Dios, se desanimaba y Dios tenía que darle ánimo, sigue hablando, porque ese es el mensaje que yo quiero que tú hables, Jeremías. Y durante ese proceso, Dios utilizaba con Jeremías figuras para hablar la palabra de Dios. Y que leímos aquí, la señal del alfarero y el barro, o en las manos del alfarero, fue una de las más tantas veces que Dios le habló a Jeremías con una visión práctica de las cosas. Le habló y le decía, por ejemplo, toma un yugo y varios yugos y envíaselo a todos los reyes de Israel y al rey de Israel y a todos los reyes alrededor, para que entiendan que así como ese yugo sirve para presionar a los bueyes para el arado, así todos ustedes estarán debajo de Nabucodonosor. También le decía, mira, toma un cinto, ponlo en agua y deja que se pudra, porque así también yo haré una cosa con Israel. Así son ellos, podridos. O toma estos higos, y hay higos buenos y higos malos. O estas tinajas llenas, o estas tinajas rotas. Y de esa manera, Dios le hablaba a Jeremías para que hablara un mensaje práctico al pueblo de Israel, un mensaje directo que ellos lo iban a entender, porque entendían la figura de lo que le estaban hablando. Parecido hacía Jesús con las parábolas. Pero de todas maneras, Israel no entendió. Y por su pecado fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y Jeremías fue el profeta del post-cautiverio. Viendo todo eso, y él vivió eso, y al final también fue llevado cautivo a Babilonia. Pero, ¿qué entendemos aquí con relación al texto que leímos, relación al alfarero y en las manos de él, y lo que Dios le está mostrando a Jeremías, y cómo eso nos influye en el hoy, entonces, ahora nosotros, tantos años atrás? Vamos a hablar primero de la práctica del alfarero y de la alfarería. La alfarería es una artesanía conocida desde muy antiguo, es decir, más de 4000 antes de Cristo. Era una práctica, ya era un oficio. El alfarero israelita trabajaba sentado en un banco y tenía en su frente una rueda horizontal hecha de tal manera que pudiera girarla con los pies. Y ustedes conocen las máquinas de coser en nuestros países, que tienen como un pedal, da vuelta, más o menos así tenía él un instrumento, donde él le daba vuelta a esa piedra que tenía enfrente, el alfarero.
Encima de la rueda se le colocaba el barro y mientras giraba la rueda iba con sus manos dándole a ese barro la forma que quería. Si una de las vasijas que hacía no era de su agrado, la rompía para hacer otra. De especial importancia era la calidad del barro que se iba a usar. Usualmente el alfarero mismo preparaba el barro tratando de que tuviese la consistencia óptima para ese tipo de trabajo. O sea, él preparaba el barro para que tuviera la consistencia, la textura, para él poderle dar la forma. Para ello se pisaba el barro muchas veces, acción que tomaba para ilustrar la forma de que el enemigo del norte pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero en Isaías 41:25, para dando a entender de qué manera él preparaba la materia prima, el barro, el lodo, para él poderle darle forma. Era una práctica prácticamente artística, porque no todo el mundo podía hacer una vasija, un vaso, darle forma, y eso era prácticamente personas que tenían ese tipo de habilidad con las manos para formar un objeto útil, utilizando el barro y dándole vuelta. Y ese era un oficio, ese era el oficio del alfarero. Y Dios le dice a Jeremías: ve a casa de un alfarero y mira lo que él hace. Mira cómo él hace esta vasija y mira cómo esa vasija se le echa a perder, se le daña. Y con la misma paciencia vuelve este hombre, este alfarero, a hacer de nuevo la vasija con toda la paciencia. No tiene ningún tipo de problema de iniciar de nuevo la obra que está haciendo con sus manos. La obra de un alfarero es, por naturaleza, quebradiza, es decir, delicada. Esa persona tiene delicadeza para poder hacer lo que quiere con el barro y que no se le quiebre. Por eso dice Dios: y sus enemigos como vasija de alfarero se desmenuzará. Es decir, el final del producto y también lo que él está haciendo es un proceso delicado, por lo cual se puede quebrar fácilmente. Salmo 2:9 nos dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Es decir, la fragilidad del trabajo del alfarero, por lo cual él tiene que tener mucha delicadeza con el trabajo de sus manos para tener el resultado que quiere. Isaías 30:14: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Hermano, ya nosotros vemos en el contexto con Jeremías lo que Dios le dice: ve a la casa del alfarero. Ya entendemos el oficio del alfarero, lo que él hace con el lodo, con el barro, que es un trabajo delicado, que prácticamente es un artista. Es un artista. Y al final del día, él presenta su obra de sus manos y trata de que ese producto final, de que ese vaso, de que esa vasija, refleje lo que él quería hacer con el barro. Y de la manera que no, y si no sale como él quiere, la quiebra y la vuelve a hacer de nuevo. Los trabajos hechos por el alfarero hablan de él mismo. ¿Qué quiere decir? Él muestra el resultado con las obras de sus manos y habla de él mismo. Miren, hay artistas conocidos en el arte, las artes plásticas, en las pinturas, que usted ve una pintura, son famosas, que cuando ese artista la firma, la gente sabe el valor de esa pintura por el carácter del artista, de cómo ese artista produjo y que es una persona que tiene la capacidad de generar un aspecto visual bonito, que llama la atención, por lo cual esas obras de arte son caras. Lo mismo pasaba con el alfarero. Hablaba del trabajo de sus manos, por lo cual él no podía darse el lujo de sacar hacia afuera como resultado un producto que no reflejara lo que él quería y el nivel de calidad que él quería. Por lo cual los trabajos que él hacía, el alfarero, hablan de él mismo. Hace 2 años, gracias le doy al Señor, antes de la pandemia, gracias que fue antes de la pandemia, porque si llegaba la pandemia no iba a poder viajar a Europa. Muchos planes, gracias a Dios, se pudo hacer. Y allí fuimos a Italia.
Y dentro de Italia pudimos ir a Roma. Y dentro de Roma pudimos ir al Vaticano. Y entrar al Museo Vaticano. Y allí en el Museo Vaticano usted va a encontrar todo tipo de obras de años, de siglos allí, donde la han preservado con el tiempo. Luego más adelante, que usted pasa del Museo Vaticano, que llega a la Catedral de San Pedro, allí hay una obra impresionante. Y es la obra llamada La Piedad. La Piedad fue esculpida a mano con un cincel de un joven que tenía solamente 24 años, Miguel Ángel. Esa obra fue esculpida a mano, una sola roca de mármol, y él con un martillo y un cincel hizo esta obra. Esta obra, usted la ve y usted dice, ¿quién hizo eso? Y usted le dice, no, fue una persona, realmente fue una persona. Yo pienso que fue un printer láser que lo hizo. Fue una persona con un martillo y un cincel de una roca de mármol grande. Él hizo una escultura llamada La Piedad. Y si usted la busca, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Esa escultura es Jesús después que es quitado de la cruz en los brazos de su madre María. Y eso, hermanos, es increíble. Y usted se pregunta, ¿quién hizo eso? ¿Quién pudo haber hecho esa obra de arte? Bueno, un muchacho de 24 años llamado Miguel Ángel. Hermano, así hace Dios con nuestras vidas. Dios es un artista. Él está haciendo con nuestras vidas unas obras que Él la va, dice la Biblia, la va a perfeccionar cada día, hasta que llegue a su presencia, hasta que llegue a su presencia. Y Él, de nuestras vidas espirituales, hablan la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Los trabajos, Isaías 29:16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. ¿Acaso la obra dirá su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija del que la formó, no entiendo. Es decir, el alfarero ponía en cada obra su sello. Sin embargo, no siempre es así, y ahí dice en Lamentaciones. Entonces ya hemos visto suficiente con relación al alfarero, su obra. Pero volviendo al texto, vamos a ver qué está diciéndole Dios a través de Jeremías al pueblo de Israel con el símil del alfarero, con el símil del lodo, con el símil del barro y de la vasija que se le pierde en su mano y se quiebra y él vuelve a hacerla. Dice aquí que Israel es para Dios como el barro en las manos del alfarero, en el sentido de que el Señor es soberano, número 1, hace con Israel su voluntad, número 2, destruyéndole si peca y construyéndole si se arrepiente. Y ese fue el patrón de Dios con Israel. Dios eligió a un pueblo llamado Israel y lo formó de un hombre llamado Abraham, llamándolo de Ur de los Caldeos, para él hacer con este pueblo bendición a las naciones y traer salvación a través del Mesías que vendría. Y Dios decidió tomar a Israel porque él así lo quiso. Nadie le preguntó, ¿por qué tú tomaste a Israel? ¿Por qué no tomaste otro pueblo? Dios quiso tomar a Israel, hermano. Él es soberano. Y él hizo promesa a Israel, tú serás mi pueblo, pero durante este proceso, no importa lo que tú hagas, yo seré fiel hacia ti. Y si tú pecas, yo te voy a castigar. Pero si te arrepientes, yo te voy a construir. Y eso fue. Y vemos a Israel como aquel vaso dando vueltas en la voluntad de Dios hasta que Dios lo perfeccionó. Israel pecaba, Dios lo ponía a prueba. Israel pecó y Dios lo dejó 40 años dando vueltas en el desierto hasta que mató a todos y solamente pasaron los que no pecaron contra él, una nueva generación. En este punto encontramos a Dios diciendo a Israel, usted sigue y no se arrepiente, seguirás dando vueltas en la rueda del alfarero hasta que tú te arrepientas. Y te voy a quebrar. Y voy a hacer de nuevo un vaso contigo hasta que tú entiendas que yo quiero hacer una obra de perfección en ti. Hasta que tú mejores tu carácter. Hasta que tú vuelvas a mí. Israel no entendía. Israel se curó de la idolatría luego de los 70 años
en Babilonia. Y a veces Dios tiene que hacer eso con nosotros muchas veces, hermanos. Dios tiene que mandarnos a dar vueltas, romper nuestras vidas para volver a comenzar de nuevo. Lo bueno es que Dios tiene tanta paciencia con nosotros que Él está dispuesto siempre a comenzar de nuevo, a iniciar de nuevo con nosotros. Él no se va a cansar, hermano. Cuantas veces nosotros le podemos fallar al Señor, el Señor volverá de nuevo a trabajar contigo y conmigo. Y le damos la gloria a Dios por su misericordia. Porque no importa cuántas veces le fallemos, Dios puede de nuevo volver a iniciar conmigo y contigo. Él tiene la paciencia suficiente para decir, no hay problema, iniciemos de nuevo. Pongamos las cuentas en cero y yo volveré a hacer de ti un vaso útil para mi gloria. Siempre y cuando tú te dejes llevar. Porque muchas veces, hermanos, somos tan testarudos con Dios y que no queremos caminar por donde Él quiere que nosotros caminemos. Nos ponemos a pelear con Dios y Él simplemente hace que nuestros caminos no prosperen. Y vuelve y nos rompe. Y vuelve y nos rompe. Hasta que nosotros entendamos y digamos, Señor, haz de mí lo que tú quieres. Hermano, muchas veces nuestras vidas no van a prosperar, y les lo voy a decir, mi vida no va a prosperar, tu vida no va a prosperar si nosotros no nos dejamos que el alfarero nos moldee. Nos dejemos llevar por las manos de Dios, para que nosotros tomemos la forma que Él quiere según su voluntad. En sentido de que Él es soberano y hace lo que Él quiere y nosotros estamos en sus manos. Y si usted no conoce al Señor Jesús en esta mañana, déjame decirte que Dios quiere arreglar tu vida. Tu vida rota, tu vida que tú crees que no sirve, tu vida que tú crees que a lo mejor es lodo, que crees que nadie te puede perdonar. Dios está dispuesto de hacer de tu vida una obra maravillosa. Hay tanta gente que hoy le dan la gloria a Dios porque ellos entendían que su vida antes no servía y se encontraron con alguien que transformó su vida y la hizo de nuevo. Y la hizo nueva. Dice la Biblia que todos los que están en Cristo son una nueva criatura. Dios te da la promesa que puede hacer de ti una nueva vida, hacerte una nueva persona, ponerte Él a través de la cruz de Cristo, limpiarte, comprarte con su sangre para hacer de ti una obra nueva. Eso hace Jesús en la vida de aquellos que se entregan a Él. Dios está todavía llamando, esperando que nos rindamos a Él para hacer de nosotros vidas transformadas y nuevas. Cambiarnos y moldearnos como Él quiere. Hacer de ti un instrumento para su gloria, un vaso de honra. Pero tenemos que dejarnos llevar por sus manos poderosas. Pero una cosa no se queda ahí. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos referencias tanto al barro, a los vasos. Y usted ve a Romanos capítulo 9, verso 20 y dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó o al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para usos especiales y otra para fines ordinarios? Y encontramos y habíamos visto que Dios es soberano. Él es soberano. Y aquí encontramos algo como extraño. Un objeto hablándole a quien la produjo, a quien la formó. Encontramos a Pablo hablando, diciéndole, ¿cómo puede ser que una olla de barro le va a decir a quien la hizo, ¿por qué tú me hiciste así? Y ahí encontramos muchas veces nuestra soberbia y nuestra poco tacto hablando con Dios, peleando con Dios. Y muchas veces nos encontramos peleando con Dios por la obra que Él está haciendo en mi vida y en tu vida. Y eso es algo que un creyente debe de meditar bien antes de nosotros poder ponernos a pelear con Dios. Eso primero es una pelea como perdida de antemano. Pero te voy a decir algo. Y encontramos en la Biblia gente que quiso pelear con Dios. Encontramos en la Biblia, hay casos. Usted ve a Jacob. Jacob trató de pelear con Dios. Y Dios lo topó en un muslo.
Y ya. Y se atrevió. Pero más adelante vemos a Pablo tratando de pelear con Dios. Y Jesús se le aparece y dice, pero tú eres tonto, Pablo. ¿Cómo tú quieres pelear con Dios? Eso es tonto. Eso es como darle patada a una espada o algo punzante, le dice Jesús. Y usted puede encontrar tanto creyentes como no creyentes peleando con Dios. Diciendo, ¿por qué tú estás haciendo eso conmigo, Dios? Yo no me merezco esto, Dios. Y eso, hermanos y amigos, es una discusión y una pelea pírrica. Y usted puede buscar luego más adelante lo que significa la palabra pírrica. Es una pelea pírrica. Porque primero usted nunca va a ganar. O una victoria pírrica. Usted no va a ganar. Se va a desgastar. Y al final va a tener que reconocer que Dios es el soberano y que Él está haciendo en tu vida lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Y tenemos que reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos pelear con Dios. Solamente tenemos que dejarnos llevar por Él. A lo que Él quiere. No tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo con vasijas especiales y para fines ordinarios. Dios es el que elige. Él es el que hace. Y en Romanos encontramos la soberanía de Dios. Dios tomó a Jacob y a Esaú no lo tomó. Hay cosas que pasan, hermano, que son parte de la soberanía de Dios. Y nosotros no somos quien para cuestionar a Dios lo que Él hace y por qué lo hace. Él es soberano. Y no podemos nosotros sentar a Dios a juzgarlo. Eso es ser irreverente. Eso es ser poco delicado. Eso es ser tonto. Job una vez quiso ponerse a pelear con Dios y además Dios le hizo 2 o 3 preguntas y Job tuvo que quedarse mudo, de verdad. No, ¿cómo ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué conocimiento tengo yo? Hermano, lo que tenemos que confiar que Dios está trabajando en ti y en mí para algo grande, para su honra y su gloria. Déjate llevar por Dios. Termina esa pelea con Dios que tienes. No pelees más con Dios. Cuando vamos a 2 Corintios, capítulo 6, capítulo 4, versos 6 y 8, encontramos allí lo que dice la Nueva Versión Internacional. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desvanecidos. Y aquí encontramos al apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca de la grandeza del evangelio, que es una luz que resplandece en las tinieblas y que nosotros recibimos el evangelio un día para salvación. Y habla del evangelio de una manera tan grande y pone el ejemplo que es un tesoro en vasijas de barro. Hermano, la grandeza de la gracia de Dios ha tocado el corazón tuyo y el corazón mío. Simples vasijas de barro formadas por Dios. Y dice la Biblia que es un tesoro que está en vasijas de barro. Hermano, la gloria de Dios, su gracia y su misericordia nos alcanzó para salvación. Y eso no es de nosotros, pues es don de Dios. Pues no es por obras para que nadie se gloríe, dice el Evangelio. Somos salvos por gracia. Y esa gracia fue derramada en nuestros corazones en el día que usted y yo decidimos creer en Jesús. Que la luz llegó a nuestras vidas. Hermanos, no tenemos nada, no somos nada, porque lo que tenemos fue un don de Dios que Dios puso en nuestras vidas. Por lo cual, toda la honra, toda la gloria, todo el honor no es de usted ni es mía, es de Dios. Y usted es una vasija, recipiente de la gloria de Dios. Hermano, no hay gloria en nosotros, no hay gloria en usted. Lo que usted hace, lo que usted puede hacer, eso es solamente para la gloria de Dios.
Esa luz que Dios ha puesto en nosotros es un tesoro maravilloso, hermano. Y está puesto en una vasija que es frágil en nosotros, para que nosotros reflejemos la luz del Evangelio, para que nosotros reflejemos ese tesoro a los demás. Y que nosotros no somos merecedores de nada, sino que hemos recibido de Él gracia para salvación. Hermano, no piense que usted pueda gloriarse de algo por lo bueno o lo alto que pueda llegar en su vida espiritual. Hermano, si usted tiene algo, si usted ha llegado a algo, es por la gracia de Dios, por su gracia, porque no somos nada. No creamos que podamos tener algún tipo de gloria, no, la gloria es de Él, la honra es de Él, mi vida entera, y somos propiedad de Él. Y si algo hay de nosotros es por su gracia, un tesoro puesto en nosotros. Hermano, que nunca nos gloriemos, sino que nosotros somos el reflejo del artista que hay detrás, formando nuestras vidas. Formando nuestras vidas. Un tesoro en vasijas de barro. Que nunca pensemos que somos algo, sino que somos algo por su gracia y por lo que hay dentro nuestro. Que no cometamos el error nunca. Mucha gente piensa así, y lo dice hasta como chanza, de ser como el burro que cargó a Jesús entrando a Jerusalén. Que a lo mejor él creía que era a él que le estaban hablando, o dándole gloria o honra, o poniéndole palmas en el camino. El burro no entendía que no era él, que era Jesús que estaba encima. La gloria del Señor. Nosotros somos solamente instrumentos, un tesoro que tenemos, y le damos la gracia a Él por tener misericordia de nosotros y poner del Evangelio en nuestras vidas un tesoro en vasijas frágiles como nosotros, hermanos. Y ya para terminar, leemos en 2 de Timoteo 20, 2 de Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo, versículo 20, no puse el capítulo, se me olvidó poner la nota, pero podemos buscar más adelante. 2 de Timoteo dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí nos habla de que somos instrumentos para Dios. Instrumentos para Dios, y allí se encuentran también instrumentos de madera y de barro, que el Señor usa para usos honrosos y otros usos viles o no tan honrosos. Así que si alguno se limpia para la obra de Dios, es un instrumento de honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Nuestra responsabilidad, hermanos, como instrumento de Dios, como vasos de Dios, es poder presentarnos para trabajar en su obra de una manera honrada, limpia y clara. Por eso el Señor muchas veces tiene que quebrarnos para volvernos a hacer, para poder servirle para su honra y su gloria de una manera honrosa para Él, santificándonos y que seamos útiles y dispuestos para la buena obra del Señor. Hermano, que el Señor nos ayude a todos a poder estar siempre dispuestos, estar en las manos del Señor, a entender cuando el Señor quiere moldearnos, darnos las vueltas, romper algo que no está bien en nuestras vidas, para luego presentarnos delante de Él como instrumentos útiles para su honra y su gloria, e entender que Él es soberano, que Él hace cosas en nuestras vidas que muchas veces no entendemos, muchas veces no queremos entender, pero lo está haciendo para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para presentarnos como útiles a Él. Así que vamos a orar, que el Señor le bendiga y que tenga una buena semana, mis hermanos, oremos.